Nos encontramos hoy con la doctora María Santé Pérez. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Pues muy bien, gracias a Dios. Espero que todos bien aquí. Qué bueno que esté con nosotros hoy en el día de hoy. Antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional dentro de la Escuela de Medicina, nos quisiéramos preguntarle dónde nació usted. Pues yo soy oriunda de España, del norte de España, del País Vasco, Bilbao en particular. Nací allí y me crié allí. ¿Y sus padres cómo se llamaron? Mis ¿Se llaman? padres se llamaban Francisco y Benita y pues fueron, ¿verdad? Están fallecidos los dos, personas humildes, muy trabajadoras y que fueron parte fundamental de lo que soy yo ¿Y hoy en día. tuvo hermano? Un hermano, Un hermano. tengo un hermano más pequeño que yo, sí. Y siendo usted del norte de España, ¿podría contarnos cómo fue su infancia, cómo es vivir en España, en el norte de España? Pues ha cambiado muchísimo porque cuando yo nací todavía vivía Franco y era un país diferente a lo que es ahora, ¿verdad? Pero yo recuerdo mi infancia muy agradable, muy feliz, no recuerdo ningún problema, ¿verdad? Una hija querida y educada por dos personas que la querían mucho, así que mi infancia fue bien agradable, ¿no? No podría decir nada negativa de ella. ¿Y cómo recuerda su relación con sus padres en esos días? Pues mi madre, los dos fueron dos seres humanos bellos, muy rectos, muy sanos, trabajadores. Y a pesar de que ninguno de los dos tuvo unos estudios superiores, siempre desde que yo recuerdo me inculcaban que tenía que estudiar, que tenía que estudiar y que tenía que estudiar. Así que, pues, estudié siguiendo sus consejos y además porque me gustaba, ¿no? Pero todavía cuando yo me criaba, pues las mujeres no iban tanto a la universidad en España como hoy en día, que eso es uso y costumbre, ¿verdad? ¿Y qué recuerdos tiene usted de esos grados primarios? Allá en España el colegio. Sí. Pues yo tuve, mis primeros años fueron con una maestra particular porque nos íbamos a mudar de ciudad y tardaron mucho en la casa donde nos íbamos a mudar en estar disponible. Entonces mis padres decidieron que en vez de meterme en un colegio me iban a poner con esta señora, ¿verdad? Pensando que iba a ser 2 meses, tres, pero se prolongó muchísimo y pues parece que yo era muy buena estudiante porque me enseñó tanto y tanto que cuando realmente fui al colegio que iba a ser de donde me gradué, un colegio de monjas, pues esto me saltaron 2 años de los que me correspondía porque aparentemente tenía muchos conocimientos para la edad. Así que en el colegio de monjas pues prácticamente yo diría que fue un paseo para mí. Lo recuerdo también, los recuerdos son muy agradables. Sí. Y cuando usted termina el colegio, aplica para la universidad, para la escuela de medicina. Exacto. Allí se entra directamente del colegio a la escuela de medicina. No hay un bachillerato como aquí en Estados Unidos, donde la persona va primero a una universidad y hace un bachillerato, 3, 4 años, dependiendo de lo que elija. Pero la escuela de medicina es más larga, son 6 años. Así que, pues sí, entré directamente a la Universidad del País Vasco. ¿Cómo es ese proceso de aceptación o cuando llega esa carta, digamos, a su casa de que fue aceptada? Pues ha cambiado muchísimo. En aquel momento, el primer año de la escuela de medicina se llamaba el selectivo y no entraba, o sea, entraba todo el mundo. Todo el que solicitaba entraba. Conmigo entraron casi 1.000 personas. Ese primer año, 1.000 estudiantes. Ese primer año era un mundo, demasiada gente. Y realmente los que pasaban a segundo año, por eso se llamaba el selectivo, porque pasábamos como 100. Y a partir del segundo año, pues éramos 100 por año. Hoy en día ha cambiado muchísimo. Hoy en día hay exámenes de selectividad y entonces solamente los mejores, los que tienen los promedios más altos, son aceptados en las escuelas de medicina.
Me saltó una de las preguntas. ¿Cuándo usted decide estudiar medicina? ¿Cómo fue? Pues yo no recuerdo un momento en particular que pudiera decir, me pasó tal cosa y decidí estudiar medicina. Pero sí puedo recordar, o puedo decir, que cuando era pequeña yo le pedía a los Reyes Magos, que era lo que había entonces, no había Santa Claus, ¿verdad? Ni Papá Noel, siempre le pedí juguetes relacionados con medicina, un botiquín, un esqueleto, libros que tuvieran algo que ver con medicina. Y de pequeña me enfermaba mucho, entonces el médico iba a la casa, te visitaba en la casa, y los tratamientos casi siempre eran con antibióticos intramusculares. Así que iba lo que llamaban el practicante y te ponía las inyecciones en casa, y yo siempre pedía que me dejaran las botellitas donde estaba el antibiótico y jugaba yo con mis muñecas y con esas... O sea que fue un proceso que me gustaba desde pequeña, así que lo tuve claro, pero no hay un evento que yo pueda decir me pasó tal cosa y decidí estudiar medicina. No. Y una vez usted termina la carrera, o sea, termina los estudios para ser médico en España, ¿trabaja como médico en España? ¿Cómo que No, hace? no. Yo me conocí a un compañero en medicina de Ponce, y entonces pues nos hicimos novios, nos casamos, tuvimos 2 hijos estudiando medicina. Él terminó un año antes que yo, vino a Puerto Rico y yo vine detrás de él, ¿verdad? Con los 2 muchachos. Esa fue la forma en que llegué a Puerto Rico. Entonces, una vez usted llega a Puerto Rico, se tiene que licenciar como médico Sí, aquí. sí. Al haber estudiado fuera de Puerto Rico, pues tenías que hacer un internado y un año de servicio público. Yo hice mi internado de servicio público en el hospital de área de Humacao, que ya no existe. Obtuve la licencia de medicina y entonces pasé las reválidas y trabajé 2 años, casi 3, en salas de emergencia de hospitales, el Doctors Hospital en San Pablo, en Bayamón. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de haber trabajado en un hospital en emergencia aquí en Puerto Rico versus quizás lo que usted vio en España, cómo era allá? Pues el internado, los 2 años que trabajé en Humacao, realmente después con el retroscopio, ¿verdad? Nos prepararon muy bien. Mis attending allí eran internistas y ginecólogos graduados de la Escuela de Medicina, y había mucho paciente, había mucha exposición. Así que esa fue mi única experiencia clínica antes de trabajar en sala de emergencia. Me sirvió, yo me sentía bien preparada cuando trabajaba en sala de emergencia, pero no me veía trabajando en sala de emergencia toda la vida. O sea, no era lo que yo quería, porque el paciente de sala de emergencia viene y se va muy rápido y no me visualizaba haciéndolo todo a mi vida. Además tuve una experiencia durante mi internado que es así que me marcó y que fue la que me hizo decidir por la carrera de patología. Tuve un paciente que estaba bien enfermo y era un paciente que no se quejaba, tenía mucho dolor, pero no se quejaba, siempre tenía una buena actitud ante la vida, iba deteriorando, se le hizo una biopsia y el mismo día que falleció, y de hecho fue mi primer paciente, el primer paciente que se me murió, el mismo día que falleció yo recibí el resultado de la biopsia, tenía un linfoma. Y yo no sé si fue parte de mi frustración de que se me había muerto, ¿verdad? O quizás que en ese momento yo dije, yo he estado con este paciente un mes, no se ha podido hacer nada por él, y resulta que el diagnóstico lo ha dado el patólogo. Y ahí entonces yo entré en contacto realmente con el mundo de la patología, y a partir de ahí esto me interesó, me pareció una especialidad fascinante y hasta el día de hoy. Y entonces, luego de esa experiencia, entonces usted decide aplicar para la residencia de patología aquí en la No escuela. fue una cosa momentánea porque pues uno tiene sus situaciones particulares. Mi esposo había empezado a hacer una residencia, teníamos ya 3 niños y pues no fue inmediatamente, sino que
en el 85. Yo llegué a Puerto Rico en el 80, en 1980, y en el 85 fue que solicité para la especialidad de patología. Y ya que estamos hablando de patología, explíquenos qué es la patología para los que nos están viendo. Pues la patología, como he dicho hace un momentito, es una especialidad fascinante, poco conocida. La mayoría de los estudiantes de medicina, de las personas, entienden que el patólogo lo único que hace es trabajar con muertos y eso pues es falso, ¿verdad? La parte de las autopsias es parte de nuestra enseñanza en el momento de la especialidad, pero el patólogo realmente trabaja con tejidos del paciente, biopsias. Somos los que diagnosticamos el cáncer, si hay o no hay cáncer o hay otro tipo de enfermedades en tejidos. Eso sería la patología anatómica. Y la otra parte importante de la patología es la patología clínica, donde el patólogo estudia más bien los fluidos, pruebas de laboratorio que examinan los fluidos espinales, sangre, etcétera. Y con ello ayudamos realmente a los otros médicos a establecer un diagnóstico y a entender el porqué de la patología, de la clínica que tienen los pacientes, ¿verdad? Así que los patólogos somos consultores de los otros médicos. Nosotros no vemos la mayor parte de las veces directamente al paciente, salvo raras excepciones cuando hacemos aspiraciones de aguja fina de tiroides, por ejemplo, que sí que interactuamos con el paciente, sino quienes nos refieren los pacientes, las biopsias o las muestras, son los otros médicos. Así que somos consultores y maestros de los médicos. Ya usted llevaba varios años aquí en Puerto Rico cuando hace la residencia en patología. Le pregunto, como estudiante, cuando usted comienza a hacer la residencia, usted es extranjera, viene de otro país, ¿cómo usted se sintió? ¿Fue aceptada? ¿Tuvo algún problema que usted recuerde? Bueno, cuando vine a entrevista, en aquel momento muchos estudiantes querían hacer patología y éramos como 15 estudiantes para 5 plazas. Así que yo les oía entre ellos hablando, muchos estaban en su último año de medicina aquí en la escuela de medicina, y yo dije, pues no me van a coger porque primero van a coger a los que han estudiado aquí que a alguien que viene de afuera. Pero tuve la suerte que muchos de ellos decidieron irse a Estados Unidos, a hacer la especialidad en Estados Unidos, y pues sí me aceptaron. Una vez que estoy dentro del programa de residencia no tuve ningún problema. Al contrario, la experiencia que yo había adquirido en el internado, servicio público y sala de emergencia me ayudaba a entender mucho mejor cuando hacíamos una autopsia, cuando revisábamos un récord de un paciente, hacer los diagnósticos, esa correlación que para mí es fundamental en el patólogo, la correlación clínico-patológica. Esto me ayudó, yo me fluía y yo tuve que ayudar a muchos de mis compañeros que recién habían terminado su escuela de medicina, así que en esa faceta, ¿verdad? En entender muchas veces una biopsia sola sin un historial al lado no te dice gran cosa. Y en ese aspecto pues yo sentí que les ayudaba a ellos, o sea que mi experiencia clínica me ayudó a hacer una mejor residencia en patología. ¿Y cuándo comienza a trabajar con nosotros aquí en la escuela de medicina? Pues cuando yo empecé en patología, la residencia eran 5 años. Así que entré en el 85, terminé en el 90 y antes de terminar me habían hecho una oferta para quedarme como attending y así que seguí. De mi residencia continué como attending y como profesor de la escuela de medicina. Inmediatamente fue un continuo. Háblanos sobre su experiencia como docente. Pues nunca cuando estudié medicina yo pensé que iba a ser docente, que iba a ser profesor, ¿verdad? Como que uno piensa en la medicina en muchas otras facetas, diagnóstico, tratamiento, pero no enseñar. Así que la patología, uno de los componentes importantes que tiene, y sobre todo en este ambiente académico, es la enseñanza. Antes le había dicho que el patólogo es consultor de otros médicos, pues aquí los patólogos, ¿verdad?, pues damos conferencias, clases a los estudiantes de medicina, a tecnólogos, a citotecnólogos, a residentes.
mi experiencia como docente ha sido, yo creo que de las cosas mejores que me ha pasado como médico. Descubrí un mundo nuevo, un mundo que produce una satisfacción inmensa, el transmitir el conocimiento, sobre todo, claro, teniendo la ventaja de que estás con un grupo de estudiantes aventajados ¿verdad? Que eso no todos los profesores tienen esa maravillosa experiencia. Así que no puedo hablar nada negativo. Ha sido maravilloso poder ser profesor. De hecho, yo me jubilé hace 2 años y me he quedado como profesora de honorem y sigo dando conferencias a los estudiantes de medicina y a los residentes de patología y todo aquel área donde se pueda enseñar algo y yo lo pueda, ¿verdad? Tenga el conocimiento, pues me encanta, me lo disfruto. En el campo de la investigación, ¿tiene alguna investigación en curso? Ahora mismo no tengo ninguna investigación en curso, tenemos pendiente una publicación de una investigación que hicimos sobre pacientes con IBD y que se les había puesto la vacuna de COVID, que debe estar ya está listo para publicarse, o sea, está listo, está en el proceso. De verdad, el patólogo pues trabaja en investigación, docencia y servicio. El servicio sería pues las biopsias, la lectura de las biopsias, el trabajo en los laboratorios clínicos, la docencia y la verdad, pues yo me he dedicado más a la docencia y a la parte de servicio clínico. La parte de investigación no ha sido mi fuerte, ¿verdad? Porque por muchas razones. Y la principal es la parte práctica. O sea, aparte de ser profesor, soy mamá y tenía una casa y tenía muchísimas otras cosas que hacer. Y yo creo en que el que mucho abarca, poco aprieta. Y pues tuve que tomar unas decisiones en un momento determinado de dedicarme más a unas áreas y otras pues lo necesario, lo que me gusta, pero no ha sido mi fuerte. Así que esa parte, pues, tengo que reconocer que podía haber investigado más, podía haber participado más en la investigación, pero el tiempo es un factor limitante que a veces no nos deja hacer todo lo que queremos. Usted ha sido miembro de los comités de promociones de medicina 1, 2, 3 y 4. Cuéntenos sobre esa experiencia. Pues he sido miembro por muchos años de esos comités. Y no solamente fui miembro, sino que fui presidente del Comité de Medicina 2 por 4 años. Y pues ha sido una experiencia, ¿verdad? Muy, 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 muy buena. Una experiencia muy buena porque en esos comités se evalúan no tanto a los estudiantes aventajados o que no tienen problemas, sino todos aquellos que están teniendo alguna dificultad, se les da seguimiento, se hacen planes de acción correctiva para ver cómo pueden mejorar y solventar sus problemas. Y se basan en unos estándares, se basan en unas reglas y esas reglas se han seguido, ¿verdad? En todos los años que yo he participado en estos comités, se han seguido tan objetivamente y de una forma tan estandarizada, tratando de ayudar siempre al estudiante, con el estudiante en mente, que ha sido también un lujo trabajar en esos comités. Y estoy muy orgullosa del trabajo que se ha hecho en esos comités, que estoy segura que se sigue haciendo, y del compromiso de todos los miembros de esos comités. Usted ha sido reconocida por sus compañeros, por los estudiantes, y entre mis notas tengo una que dice que usted fue recipiente de Recognition as Outstanding Teacher of the UPR School of Medicine. Sí, los estudiantes me han reconocido como profesora del año del segundo año de la Escuela de Medicina y un año en la graduación, ¿verdad? En las ceremonias de graduación me sorprendieron me eligieron, me dieron ese honor y pues yo creo que eso es lo máximo que le puede pasar a un profesor, que sus estudiantes reconozcan que lo está haciendo bien. No solamente que lo reconozcan, ¿verdad? Porque aquí todos los profesores somos buenos, pero que reconozcan que has hecho algo adicional, algo mejor
que el resto de tus compañeros, pues no deja de ser un premio y un orgullo. Háblenos sobre la investigación que está por publicarse relacionada al COVID. ¿Nos puede adelantar algo? Pues ya está sometida, o sea que ya está el artículo, así que yo creo que próximamente saldrá en la revista y pues prefiero esperar a... Estamos hablando del host factor en COVID-19. Exacto, Okay. sí. Y le voy a hacer otra pregunta sobre las publicaciones. ¿Cuán importante cree usted que sea que nuestra facultad haga publicaciones, artículos científicos? Es fundamental, es fundamental. Yo diría, ¿verdad?, en defensa de que no publicamos tanto, que tenemos mucho trabajo y los facultativos tenemos que cubrir muchas bases. Hay facultad que se dedica principalmente a investigar y son, ¿verdad?, producen muchas investigaciones, muchos artículos, pero a costa quizás de que entonces no participa tanto en la enseñanza. Así que cada uno de nosotros tiene que lograr un balance y a veces no es fácil. O sea, publicar no es fácil, pero es fundamental. O sea, una escuela de medicina y una facultad que no publica, pues está coja. Creo que deberíamos hacer también más trabajos en combinación con los PhDs y entonces nos apoyaríamos porque pues los PhDs en realidad no es que tengan más tiempo, es que su vida transcurre en un laboratorio y están más orientados a la publicación y entonces quizás nos pueden ayudar. Los clínicos tenemos los pacientes, tenemos las biopsias, ellos tienen las facilidades de los laboratorios y entonces en conjunto se podrían hacer trabajos muy maravillosos que ya se están haciendo, ¿verdad? No estoy diciendo que no se están haciendo, pero se podría maximizar. Ellos nos facilitarían el trabajo a los clínicos y nosotros les ayudaríamos a ellos con la parte de los pacientes y la parte clínica. Doctora Santé, si usted le pudiera dar algún consejo a un estudiante que quiera estudiar medicina y tal vez especializarse en patología, ¿qué le diría? Pues a los estudiantes yo les diría, ¿verdad? Si están primero que averigüen y que estén claros de qué es la patología, que no se queden con lo que han oído de otros compañeros o de profesores. Así que lo número uno, que investiguen y que se aseguren de qué es patología y que le va a gustar lo que hace un patólogo. Y si puede hacer una rotación, ¿verdad?, con los patólogos, departamento de patología, algún laboratorio de patología, antes de tomar la decisión, que lo haga. La patología le va a dar la oportunidad de la parte diagnóstica, le va a dar la oportunidad de poder enseñar, le va a dar la oportunidad de poder investigar y le va a dar la oportunidad, y esto quizás a muchos estudiantes les guste oírlo, les va a dar la oportunidad de tener una buena calidad de vida. No hay guardias, los sábados y los domingos no trabajamos y es bien variado. O sea, la patología anatómica, la patología clínica, hay un montón de subespecialidades. Uno se puede hacer una subespecialidad en sistema nervioso central, neuropatología, patología de mama, patología gastrointestinal. Así que trabajar con clínicos, trabajar con PhDs, es una especialidad bien variada. Que no se queden con la duda de si les va a gustar o no les va a gustar, porque lo menos que hace un patólogo, con excepción de los patólogos forenses, que es una subespecialidad dentro de la patología anatómica, lo menos que hace un patólogo es trabajar con muertos. Todos nuestros pacientes están muy vivos, están esperando, están sufriendo porque están esperando por un resultado de una biopsia y el patólogo pues es un profesional fundamental en la trayectoria del tratamiento y el diagnóstico de ese paciente. Doctora María Santé Pérez, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad y sobre todo a la Escuela de Medicina y al Recinto de Ciencias Médicas, que ha hecho que mi vida profesional sea tan satisfactoria
y que esté muy orgullosa de donde he trabajado. Muchas gracias. A ustedes.